Dado el vector u con un componente x de 4 y un componente y de 4 negativo, encuentre la magnitud del vector. La magnitud de un vector es simplemente la longitud del vector desde el punto inicial hasta el punto terminal. Entonces sigamos y etiquetemos la longitud de este vector aquí, que es el vector u, como la magnitud del vector u. Indicamos esto usando barras verticales o barras verticales dobles como vemos aquí abajo. Y ahora, si dibujamos los componentes horizontal y vertical del vector, podemos ver que esto no es nada nuevo. Esto es lo mismo que determinar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras. Sin embargo, en lugar de c, usamos la magnitud del vector. Entonces, el componente x es positivo 4, porque el cambio en x o el desplazamiento horizontal desde el punto inicial hasta el punto terminal es correcto 4 unidades. Y luego a partir de aquí, el desplazamiento vertical o el cambio vertical ha bajado 4 unidades para llegar al punto terminal, razón por la cual el componente horizontal es positivo 4. Y el componente vertical es negativo 4. Y luego, usando nuestra fórmula aquí abajo, el componente x es a y el componente y es b. Lo que significa la magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que en nuestro caso es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más el cuadrado de 4 negativo. Simplificando, tenemos la raíz cuadrada de 16 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 32. Ahora, se le puede pedir que exprese la magnitud usando una aproximación decimal o la magnitud exacta. Avancemos y demostremos ambos. Para la magnitud exacta, necesitamos simplificar la raíz cuadrada de 32. 32 tiene un factor cuadrado perfecto de 16. 16 por 2 es igual a 32. Entonces podemos decir la magnitud del vector u es igual a, nuevamente, la raíz cuadrada de 32, que es igual a la raíz cuadrada de 16 veces la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. La magnitud exacta es 4 raíz cuadrada 2. También obtengamos nuestra aproximación decimal para decir, 2 lugares decimales. Yendo a la calculadora, podemos ingresar la raíz cuadrada de 32 o 4 raíz cuadrada 2 para obtener la aproximación decimal. Y sigamos adelante y demostremos ambos. La segunda x al cuadrado muestra la raíz cuadrada, 32, enter. O 4 raíz cuadrada 2, por supuesto, nos da el mismo resultado. Debido a que tenemos un 6 en el tercer decimal, si redondeamos a 2 decimales, la magnitud se redondearía a 5.66. Espero que hayas encontrado esto útil.